En esta ocasión me pidió el pastor que diera la doctrina de la salvación. Y pues en esta doctrina abarca un chorro de cosas: justificación, reconciliación y muchos más. Eso lo veremos más adelante. Ahorita nomás veremos lo básico. Veremos quién es salvo, a quién Dios salva, qué pide Dios para la salvación, etcétera, etcétera. Vamos a Romanos, como les digo, libro de Romanos, capítulo 10. Leeremos alternadamente los versículos del 9 al 15, Romanos 10. Si no sabe dónde está después de Macabeos, así que Romanos 10, 9 al 15. Si gustan se pueden poner de pie, se me han cansadillos o algo de estar sentados. Romanos 10, 10, 9, leeremos alternadamente. En el 15 nos reunimos. Dice así el 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ustedes? Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Todos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor, muchísimas gracias por la salvación, Señor. Gracias que usted nos facilitó en grande manera la salvación, y por usted estamos aquí, Padre, por usted estamos inscritos en el libro de la vida. Agradecemos, y pues nos ayude a recordar y valorar lo que conllevó a la salvación, y pues nos debe agradecer siempre por este regalo inmenso que usted nos dio. Y gracias también por habernos escogido, Padre. No somos dignos, pero ayúdenos pues de perdido ser algo agradecidos con usted. Háblenos, Señor, a través de su palabra, y pues sepamos también explicar bien el plan de salvación. Te lo rogamos, suplicamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vayamos también, hermanos, a San Marcos capítulo 1, libro de Marcos capítulo 1. Veamos lo que dice Cristo en este pasaje. Libro de Marcos, segundo evangelio en sus Biblias. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice así. Note lo que Jesús dice. Sí, es Cristo. Me andaba confundiendo, pensé que era Juan el Bautista, pero no, es Cristo. Dice el subtítulo, dice: Jesús principia su ministerio. 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note eso: Cristo predicaba el evangelio, no bautizaba o hacía otra cosa. Y luego dice el 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vayamos al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías está después de Cantares. Isaías, después de Cantares, antes de Jeremías. Isaías capítulo 1, versos del 18 al 20. Bueno, el 16, y luego nos brincamos al 18 al 20. Dice el 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Luego el 18 dice: venid pues,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Note el 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, hermanos, en primer lugar, uno para ser salvo, lo primero que va a hacer es escuchar el Evangelio. Uno no puede ser salvo nomás porque sí, porque se le ocurrió arrepentirse y creer en Cristo. Primero, obviamente, alguien le va a explicar el Evangelio tal cual como es y se lo va a explicar de la manera en que es. Primer paso para que alguien sea salvo, tiene que creer en Cristo, porque si no cree en Cristo, no cree en Dios, entonces no se va a arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir si Cristo es el que les dijo siempre arrepentidos? Si no creen aquel que dijo arrepiéntanse, no se arrepentirá. Dice la Biblia que sin arrepentimiento, pues no hay pecado, no hay perdón de pecados. Cristo lo pide para la salvación, pero uno tiene que creer primero, después de ahí le llevará al arrepentimiento, después del arrepentimiento le llevará a pedir perdón y a pedirle a Dios que le salve. Así con esos tres requisitos, pero en primer lugar uno tiene que mostrar que lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Porque no va a creer en Cristo nomás porque sí, sino porque se le explica qué es lo que hizo Cristo. Y pues esos son los tres requisitos, bueno, cuatro podríamos decirlo. Primero que escuchen el Evangelio, después de ahí creer, arrepentimiento y después pedir perdón y pedir la salvación, ¿verdad? Y en los versículos que vimos cuando dice invocar el nombre del Señor se refiere a eso, que pide a Dios perdón, que invoca, o sea, platica con Él, y pues como sabemos, a través de la oración es como uno platica con Dios. Entonces, ahí podemos aplicar por qué hacemos una oración después de que la persona ha sido evangelizada, para que le pida perdón a Dios y la salvación. Entonces, para eso se invoca el nombre del Señor, para la salvación, ¿verdad? Para pedírsela. Vayamos al primer punto, hermanos. Dios nunca pidió cumplir la ley o otras cosas que veremos a continuación. Dios lo que pedía antiguamente para que el pecado fuese, pues, cubierto, pedía sacrificios. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 16. Usted le puede mostrar esto a cualquier religión que le dice que la salvación es a través de otra cosa. Usted primero le muestra, mira, Dios es el que pone términos y condiciones para la salvación, y Dios primeramente pedía para perdón de pecados, bueno, para cubrir los pecados de aquel entonces, pedía sacrificios de animales. Vamos a Levíticos 16, aquí se nos menciona, y aquí está hablando en general, en todo el pueblo de Israel, de ese entonces. Levíticos 16, lo encuentro. Levíticos 16, del 15 al 19, nos brincamos al versículo 30. Dice así: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo de Israel, llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, o sea, los pecados y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Bueno, aquí está claro. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, por toda la congregación de Israel. Note que aquí está hablando todo el pueblo de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor,
y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora versículo 30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En ninguna parte de la Biblia se hallará que Dios pedía otra cosa, otro rito o religión, otra cosa para perdonar pecados o para cubrirlos o limpiarlos. Solamente pedía sangre de los corderos, que pueden mostrarles todas las religiones, y de ahí nos podemos pasar a por qué Cristo salva, porque Él es el Cordero de Dios. Vayamos al libro de Juan, por favor, en sus Biblias, libro de San Juan. Y note esto que acabamos de ver, recalcando que era en el antiguo pacto. El nuevo pacto, Cristo a cuenta nos dijo, no, ya no necesitan más corderos, yo mismo va a ser su cordero, ya para que pues, se ahorren tanto rollo, lío, y pues todo lo hizo por amor, ¿verdad, hermanos? San Juan 1:29, libro de Juan 1:29. Note lo que dice Juan Bautista de Cristo, ya lo hemos visto esto. Note el subtítulo, dice el Cordero de Dios. 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayamos ahora a Isaías 53, que vemos aquí que se hace ver también a Cristo, porque es una profecía de Cristo. El capítulo 53 de Isaías hace ver a Cristo también como un cordero. Usted lee con su vista y yo leeré estos textos del versículo 3 al 12. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de Cristo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí me detengo poquito. Cuando se refiere a enfermedades, la Biblia siempre, en varias ocasiones hace ver el pecado como lepra. La lepra es una enfermedad. Entonces, cuando dice aquí él llevó nuestras enfermedades, se refiere él llevó nuestros pecados, y luego dice, sufrió nuestros dolores, o sea, lo que nosotros debimos de haber sufrido, Él lo sufrió por amor a nosotros. Y dice a continuación, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí no dice tal cual que Cristo, bueno, que sea tal cual un cordero, sino lo hace ver similitud. ¿Y por qué? Porque vemos en Cristo que Él nunca abrió su boca. Los que lo acusaban se sorprendían de que Él no respondía a palabra alguna. Entonces, aquí lo hace ver similitud a un cordero, hermanos, porque los corderos pues son muy mansos, muy humildes, eh, y pues también Cristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Cuando nos acusen falsamente, pues hay que callar y que Dios obre a través de nosotros, pero pues siempre y cuando también podamos decir la verdad, para que no se queden con la mentira, pero siempre y cuando seguir el ejemplo de Cristo en humildad, no responder, y si se debe responder, que sea con la verdad. Entonces seguimos, nos quedamos en el 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pecado de nosotros, Cristo fue herido, fue muerto. 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí podemos ver que obviamente claramente es Cristo, Cristo es Dios,
a través de que Él fue santo, y aquí en profecía de Cristo se nos menciona que Él era santo y solamente Dios es santo, ¿verdad, hermanos? El 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, nosotros, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, o sea, nosotros los que somos salvos, Dios nos justifica, nos llama justos, porque ve la justicia que Dios nos dio, no por sí mismos, sino por lo que Cristo nos dio. Dice, y llevará las iniquidades de ellos, o sea, la llevó en la cruz Cristo. 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una profecía que relata mucho un poco antes de la muerte de Cristo, cuando murió y cuando resucitó, y pues más adelante sobre Cristo. Pero aquí vemos que se hace ver a Cristo como un cordero. Eso era más que nada el punto que les quería hacer ver. Entonces, como les decía, tenían que sacrificar el pueblo de Israel corderos cuando pecaban para que sus pecados fueran cubiertos. Y acá con Cristo, Él lo hizo por amor a nosotros, y Él lo hizo un sacrificio perfecto por todo el mundo. Vayamos a San Juan 3:16 primero, hermanos. Un versículo muy conocido. Alguien que lo lea, por favor. San Juan 3:16. San Juan 3:16 Sí. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, hermanos, cuando dice ahí la frase amó Dios al mundo, se refiere pues a toda la humanidad. Entonces, si Dios amó a todo el mundo, sería ilógico que nomás hubiera pagado por unos sus pecados y por otros no. Entonces, cuando Cristo pagó los pecados, lo hizo por todo el mundo, porque a todos los ama y a todos les dio el perdón de pecados, les dio el sacrificio, pagó sus pecados. Ahora vayamos al libro de Hebreos, pasaje que también ya hemos visto varias veces. Libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10 al 12 y 14. Hebreos 10, el versículo 10 al 12, y nos brincamos al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, refiriéndose a la cruz, a la muerte en la cruz de Cristo y resurrección. Dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí está haciendo una similitud entre Cristo, que nos hizo santos y perfectos con ese solo sacrificio, y nos muestra lo que en el pasado y en ese presente también se hacía los sacrificios, y dice que no pueden quitar los pecados y etcétera. Entonces, está haciendo la similitud que Cristo lo hizo perfecto, y pues los sacrificios pues no nos pueden dar perfección, solamente cubren los pecados, no los quitan. Luego dice en el versículo el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vayamos ahora al libro de San Juan, capítulo 19, San Juan 19. Entonces, hermanos, con este pasaje que acabamos de ver, Cristo pagó nuestros pecados de todo el mundo. Entonces, cuando algo ya está pagado, que como yo les digo a mucha gente cuando lo predico, les digo, cuando algo ya está pagado, no pagas más, no vuelves a pagar el doble o etcétera, sino que ya pues recibes lo que pagaste. Estás igual en la salvación, Dios ya pagó la salvación, Dios te la regala, pero pues te pide que primero escuches el Evangelio, creas en el Evangelio,
te arrepientas, bueno, creas en Cristo, te arrepientas y le pidas perdón y la salvación. Entonces, vayamos San Juan 19, 28 y 30. San Juan 19, 28 y 30. Aquí mismo Cristo hablando sobre que pagó los pecados. San Juan 19, 28 y 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, ya todo estaba pagado, refiriéndose a los pecados, dijo, para que se cumpliese para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora nos brincamos al 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que quiere decir pagado está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces vemos que Cristo, al derramar su sangre, haciéndose pasar como cordero, pagó los pecados y él mismo lo dio lo dio por hecho, y porque obviamente pasó. Dios no dice mentiras, sino que Dios lo que pasa o lo que pasará lo dice con certeza. Entonces aquí Cristo no se equivocó, Cristo lo dijo con certeza, todo ya está pagado. Y como vemos, vayamos al siguiente punto. Vayamos al libro de Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. En la Biblia siempre veremos que Dios nos exhorta, nos anima, nos manda que guardemos sus mandamientos para que nos vaya bien, pero que yo me acuerde, pues nunca Dios nos dio todos los mandamientos para salvación, por cuanto Él sabe todas las cosas, sabe que no podemos cumplir la ley y sabe que pues habrá imperfección en nosotros y tendremos que pagar los pecados en el infierno. Entonces, por eso Cristo y Dios nunca pidió guardar la ley. En el Nuevo Testamento también Cristo nunca pidió para la salvación guardar la ley, sino solamente los tres, cuatro pasos que ya vimos al principio. Gálatas 5, no, 2:16, sí, me estoy confundiendo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué se refiere esto? Como les digo, por nuestra imperfección. Si tratamos de cumplir toda la ley, que no podremos, pues aún así seremos hallados faltos, seremos hallados pecadores, mereceremos el infierno. Y dice ahí que a través de la fe en Cristo es como somos justificados. Dios nos justifica a través de ver la justicia que Cristo nos dio al ser salvos. Entonces, vayamos ahora. Bueno, hermanos, y también por lógica, si al cumplir la ley no nos salva, menos haciendo buenas obras. Dios nos pide que hagamos buenas obras, pero nunca dijo que para salvación. Dios solamente pidió que guardásemos la ley, seamos buenas obras para que nos fuera bien y para que tuviéramos larga vida y muchas bendiciones más. Pero en cuanto a la salvación, no se ve que Dios haya pedido esto, ¿verdad? Vemos que también el bautismo nos salva. En la mañana ya vimos este punto. Vayamos a 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 21. 1 Pedro 3, 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces el pastor dio la explicación en la mañana, nos salva de tener buena conciencia, etcétera, pero ahí dice que no quita las inmundicias de la carne, o sea, se refiere, no salva en cuanto pecados, no los perdona, no los quita, sino nada más en la conciencia por obedecer el mandamiento. Vayamos también que las religiones nos salvan. Vayamos a San Mateo, capítulo 3, versículo 7.
Libro de Mateo 3:7. Mateo 3:7. Hermanos, una de las religiones más antiguas del mundo es el judaísmo, o judaizante, como judaísmo, ¿verdad? Entonces, pues es una religión. Veamos aquí lo que Juan el Bautista le dice en aquel entonces a las personas más morales, más religiosas que existían en aquel entonces. Veamos lo que les dice. Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Refiriéndose aquí al infierno, veamos que Cristo también a esas mismas personas les dice esto. Vamos a Mateo 23:33. Mateo 23:33, casi al final de este libro. Note el título de este capítulo, dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Que estas son las personas que les decía que eran muy morales y muy religiosas. Dice versículo 32, no, 33, 23, 33, dice: note cómo Cristo les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, Cristo haciéndoles ver, aunque seas tú muy moral, muy religioso, dice: ¿cómo vas a escapar pues, del infierno, de la condenación? Ya que eso es imperfecto. Yo nunca pedí religión, yo nunca pedí moralidad, solamente pedí en el Antiguo Testamento, pues para cubrir los pecados eran esos sacrificios, pero ahora el que perdona y pagó todos los pecados fue el sacrificio de Cristo. Entonces, ahí Cristo les hace ver muy claro, porque mucha gente dice que si uno se porta bien, si es moral, si es religioso, dicen: vas por el buen camino. Y vemos que el buen camino es solamente Cristo. A través de creyendo en Él, vamos por ese camino. Pero si uno no cree en Él y a través de sus buenas obras confía en ello, pues no va por ese camino. El término y condición para ir por el camino de Cristo, el camino que lleva a la vida, el camino que lleva al cielo, es a través de Cristo, creyendo en Él. Entonces, hermanos, vamos al siguiente punto. Y aparte, hermanos, también por la lógica, si todo esto que acabamos de ver pudiera salvar, pudiera facilitar mucho más las cosas, la sangre de Cristo pues no tiene precio, es algo, pues sí, no, muy carísimo. Nunca podría suceder que Dios muriera, sino por la grande necesidad que había, Cristo murió por nosotros. Entonces, usted puede decir a las religiones que para qué vino Cristo a morir si uno mismo se puede salvar con el bautismo o con la ley, con buenas obras o religiones, etcétera. Usted puede decir eso, pero como Cristo vio y sabe todo, pues dijo: no, no, no van a poder, no pueden, no, nunca podrán. Entonces, por eso Él vino y dio su vida. Vayamos también, no sé cuánto me quede tiempo, 5 minutos. Veamos también quiénes son los que irán al infierno, quiénes son los condenados, a quienes Dios no les da la salvación. Vayamos a San Juan 3, 18 al 20. San Juan 3. Libro de San Juan 3, del 18 al 20, dice: el que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 36 dice: el que en Él
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí está hablando pues de la condenación. A las únicas personas que Dios no les da la salvación es aquellas que lo rechazan, aquellas que no creen, aquellas que pues simplemente no les importa, rechazan y etcétera. Estas son las personas que no obtienen la salvación porque tienen que a fuerzas creer, arrepentirse y pedirle la salvación para ser salvos, ¿verdad? Poner su fe en Cristo. Y ahora, hermanos, note que solamente Cristo salva a pecadores, obviamente. Vamos al libro de Mateo 18:11. Mateo 18:11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Haciendo referencia aquí a los pecadores, vayamos ahora a Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Lucas 5, de 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Por causa del tiempo empezaré ya a leerlo. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Note esa frase. Y dice Cristo, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, hermanos, no me malentiendan, aquí a lo que me refiero, hay dos tipos de, de personas justas, por decirlo así. Unas, las que literalmente lo son, que son perfectas, que pues no la hay. Y aquí cuando dice que hace ver Cristo a los fariseos y etcétera como justos, lo hace ver ante los hombres. Ante los hombres una persona así religiosa, es moral, puede parecer perfecta, puede parecer santa, pero nomás es apariencia, no es porque lo sea, sino es nomás de apariencia lo que Cristo aquí está haciendo ver a ellos, que Él no vino a salvar a aquellos que son orgullosos en sí mismos, en, en sus buenas obras y comportamiento y que se creen justos, etcétera, sino a los que están enfermos, los pecadores, como les dije, Dios hace ver el pecado como enfermedad y pues dice al arrepentimiento, o sea, para la salvación, que Dios llama a los enfermos, a los pecadores y notemos, hermanos, que vamos ahora al libro de Eclesiastés 7:20, haciendo recalcar que pues no hay una persona perfecta, justa. Libro de Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, viendo esto, hermanos, Dios nos hace ver que pues todos somos pecadores. En aquel entonces, Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto y lo dijo, haciendo ver que pues no hay nadie perfecto. Y con este punto, con este versículo, podemos ver quiénes son los que necesitan la salvación, que somos todos los seres humanos, todos los que hemos pecado, porque pecado es enfermedad espiritualmente. Y cuando alguien está enfermo necesita médico y Cristo es el médico, ¿verdad? Y la medicina que
Dios nos da, o sea, la salvación se obtiene a través de creyendo, arrepintiéndonos y pidiéndoselo, ¿verdad? Pasa el pastor para lo que sigue. Continuar.